Vamos a leer en esta noche en el libro de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2, en la página 216, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le vamos a dar lugar ahora a nuestro hermano Alfredo, que el Señor le bendiga. Bien, queridos, esta palabra que se leyó es un pasaje que para muchos de nosotros es conocido, puesto que encierra la carta y el libro de los Efesios mucha doctrina sana, muchas enseñanzas de parte del Señor para los hijos de Dios, para los creyentes. Y particularmente en mi caso, este capítulo 2, desde que soy niño, desde que soy pequeño, ya lo tengo conocido, subrayado en la Biblia, y es un pasaje que el Señor viene a poner en mi corazón muchas veces, más que otros. Una palabra que el Señor repite constantemente en mi vida, y estoy seguro que es porque la necesito, porque el Señor a través de su palabra me habla, me recuerda, me enseña aquellas cosas en las cuales estoy en falta, aquellas cosas que estoy olvidando, que estoy dejando de prestar atención. Y siempre el Señor me pone en el corazón Efesios capítulo 2. Y particularmente en esta tarde quería compartir con ustedes, en la medida de lo posible, el versículo 4 que se ha leído, que quisiera que lo leamos todos juntos. Efesios 2, versículo 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Esta palabra empero es la que particularmente el Señor puso en mi corazón en estos días, y es una palabra que no se usa prácticamente en el lenguaje habitual. Recordemos que la Biblia, cuando se la tradujo al castellano, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la Biblia se la tradujo en castellano en el año más o menos 1500 después de Cristo, en la época de Cristóbal Colón y de todos los descubrimientos de América. Y el idioma castellano era muy distinto al que ahora usamos y empleamos y conocemos. Y esta palabra empero ha quedado en desuso, pero es una palabra muy preciosa que
incluso doctrinalmente hablando, el hermano que la usó para traducir esta palabra que antes estaba en griego, fue guiado por el Señor realmente. Con esto queremos decir que cada palabra que tenemos nosotros en nuestras manos en la Biblia, el Señor la puso ahí. Guió a siervos fieles para que nosotros ahora podamos tener la Biblia en castellano, porque si no sería muy difícil si ahora tendríamos la Biblia en griego o en hebreo. Pero también a estos hermanos el Señor los guió, particularmente a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, que por más de 20 años estuvieron ellos esforzándose en traducir la Biblia al castellano, y lo hicieron con mucho temor del Señor, con mucha dedicación. Sufrieron persecuciones, sufrieron atentados contra su vida, pero el Señor los preservó para que ahora nosotros tengamos esta palabra en nuestras manos. Y ya la primera reflexión que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios es saber valorar esto que el Señor permitió que nos llegue a nuestras manos. Y cómo hoy en día entre el mundo cristiano, entre los cristianos evangélicos, cada vez la palabra sufre más cambios, más alteraciones, cada vez hay más traducción de la traducción y correcciones que, si bien por un lado aparentan acercar al lector a Dios, en realidad lo que hacen es alejarlo, porque alejan y distorsionan la palabra que Dios nos dejó y que Dios desea que llegue preservada de la mejor manera. Y esta palabra empero es, como les decía, es muy importante aún doctrinalmente hablando. Porque si la tenemos que traducir o buscar una equivalencia de la palabra empero, podríamos decir que es pero, sacarle el em y decir solamente pero le estaríamos quitando riqueza a la palabra. En algunas versiones ya no dice empero, sino que dice pero Dios, que es rico en misericordia. Pero la palabra empero también significa sin embargo. Y cuando nosotros analizamos lo que quiere decir sin embargo, ya tiene más fuerza esa palabra. Y significa mucho más cosas que la palabra pero. Yo busqué en el diccionario de la lengua española qué quiere decir sin embargo, y nos remite a la palabra embargo, que la conocemos, por ejemplo, cuando la policía o cuando la AFIP o cuando alguna entidad pública embarga, ¿qué cosa? Una propiedad, embarga bienes, el sueldo. Nosotros estamos acostumbrados que los primeros días del mes viene la tarjeta de crédito y me embarga lo que haya. Si tengo 10 centavos, los embarga, se los lleva. Y la palabra embargo significa impedimento o traba o retención. Pero acá nos está diciendo que Dios, y usa la palabra sin embargo, o sea que no hay ni trabas, ni impedimentos, ni retenciones en Dios. Y esas trabas, esos impedimentos, esas retenciones, que las leemos cuando leemos la palabra empero, y que no están, nos hablan de todo lo que venimos leyendo o que se leyó hoy desde el versículo 1. Esos impedimentos, esas trabas, esas retenciones que no están, por eso dice empero o sin embargo, están narradas por Pablo desde el versículo 1. Y Pablo en este caso le está hablando a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y conocemos un poco acerca de estos hermanos, que eran celosos del Señor, que
amaban al Señor, amaban su palabra. Lo vemos a través de la carta, en la epístola, en la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Pero Pablo les recuerda a estos hermanos que no siempre fueron así y que Dios, cuando los encuentra de esta manera, como dice el versículo 1. ¿Cómo le dice? Vosotros que estabais muertos. Y no habla de la muerte física, porque la muerte física es definitoria. ¿Qué quiere decir que la muerte física es definitoria o definitiva? ¿Se puede hacer algo una vez muerto? ¿Se puede pensar una vez muerto? ¿Se puede decidir una vez muerto? Una vez que estamos muertos, ya no hay lugar a ninguna clase de elección en nuestra vida. Toda elección, toda decisión, todo pensamiento se hace en vida. Pero Pablo les recuerda a los hermanos de Efesio, a los hermanos de Éfeso, que ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es ya de por sí una declaración doctrinal, no solo para la gente que vivía en Éfeso, sino para cada uno de nosotros. Muertos. La palabra muerte quiere decir, y esto muchos lo saben, ¿qué quiere decir la palabra muerte? Separación. Así que nosotros ahora podremos decir de los efesios, primeramente, que estaban separados en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Separados de quién o separados de qué? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De quién? De Dios. El hombre cuando peca en el Edén muere. Muere porque se separa de Dios. El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es separación. En este caso, estamos a causa del pecado siendo muertos, siendo separados de Dios. Y es muy importante porque cada palabrita que Pablo usó fue inspirada por el Espíritu Santo. Y deja bien claro que los pecados, en este caso de los hermanos en Éfeso, eran de ellos, no de otros. Por eso dice vuestros delitos y vuestros pecados. Y sigue en el versículo 2 diciendo, en otro tiempo, primero decía, estabais, quiere decir pasado. En el versículo 2 dice, en otro tiempo, ¿cómo? Anduvisteis. ¿Y de qué viene la palabra anduvisteis? De andar. ¿Y andar qué es? Moverse, caminar, no solo con los pies, sino la forma de pensar que tengo, la forma de desenvolverme que tengo, cómo soy, significa andar. Por eso a los chicos les cantamos, ¿no? Cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus oídos, cuida tus pies. Porque andar significa muchas cosas. Y no solo es cómo me ve la gente, sino que sobre todas las cosas es cómo me ve Dios. Y en otro tiempo anduvisteis conforme ¿a qué? A la condición de este mundo. Esa palabra también conforme, que tantas veces se nos enseñó. Os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo o a este mundo. Tomar la forma. Y siempre se usa el ejemplo del líquido, ¿no? Este líquido ahora toma la forma ¿de qué?
del vaso. Si yo lo pongo en una macetita, ¿qué va a tomar la forma? De la maceta. Si lo pongo en un plato, va a tomar la forma del plato. Acá nos dice que los efesios andaban conforme a la condición de este mundo. Y uno puede decir, bueno, pero yo nací en este mundo, aprendí a hablar en este mundo, aprendí a leer en este mundo, estudio en este mundo, trabajo en este mundo, me caso en este mundo, tengo hijos en este mundo, me muero en este mundo. ¿Qué tiene de malo estar conforme a este mundo? Y en realidad no tiene nada de malo nacer, crecer, desarrollarse. Lo que tiene de malo es lo que acompaña estar conforme a este mundo, que lo dice acá, la condición. Esa palabra también, la condición. Tenemos la forma del mundo y el mundo tiene una condición. ¿Y qué es una condición? A ver. El estado de algo. El estado de algo, una forma de vida, un requisito. Si alguien tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿cómo va a ser su condición física? Grave. En estado crítico, podemos decir, según sea el accidente, ¿no? Pero escuchamos hablar a veces a los médicos, ¿no? Su condición es grave, su condición es crítica, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos dice que andábamos y estábamos conforme a la condición de este mundo. Y no solo eso, sino que aclara conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahí ya uno no puede decir qué culpa tengo yo o qué tiene de malo estar conforme al mundo. Porque nos dice la palabra bien clarito, que el mundo está puesto en maldad. Y nosotros no adoptamos la forma del mundo, sino que el mundo adopta la forma de este príncipe de la potestad del aire, este gobernador que está ahí con el único objetivo de ¿qué? San Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. Y ahora nos encontramos con esta situación, con esta condición que nos vio Dios. Nos encontró conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay que tomar la forma del diablo, ¿no? Eso nos está diciendo acá. El diablo es de una forma y yo tomo su forma. Adopto su pensamiento, adopto su corazón, adopto su maldad, adopto la falta de amor, adopto en mi vida ese deseo desmedido de pecar, oponiéndose, como dice también más adelante, a todo lo que se llama ¿qué? Dios. Ese es el príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. Y es un espíritu que ahora, hoy, en el 2022, obra ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Entonces ya no podemos hablar solamente de lo que estaba pasando en Éfeso hace 2000 años. Tenemos que venir ahora a nuestro presente, levantar un poquito la vista, mirar lo que pasa a nuestro alrededor y darnos cuenta de que todas esas cosas pasan porque en el mundo hay un príncipe que tiene poder, potestad, que gobierna al mundo y que tiene hijos, muchos hijos, demasiados hijos, y que acá los nombra claritos, hijos de desobediencia. El versículo 3
Ya deja de hablarles solamente a los efesios y nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que entre los cuales todos nosotros, Pablo se incluye a los hermanos y nos incluye a nosotros. Todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Entonces ya no podemos empezar a mirar al otro, mirar al que está sentado al lado mío, mirar a ese que está mirando o escuchando la reunión por YouTube, sino que nos tenemos que hacer cargo, queridos. Marco también decía algo similar en la cena. Cada uno de nosotros, mirarse, observarse y ver si se cumple en mi vida esta oración. Porque no es lo mismo decir todos nosotros también vivimos en otro tiempo que decir todos nosotros también vivimos ahora, en este momento de mi vida, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Cuánto para decir de todo esto? Pero para que pensemos en esa supuesta libertad, ese chip que nos viene incorporado, que nos dice que somos libres, que podemos elegir. Y acá la palabra de Dios nos dice que lo único que podemos elegir nosotros es si seguimos siendo hijos de desobediencia o no. Si seguimos siendo hijos del diablo, si seguimos obedeciendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Miren cómo tiene que el apóstol graficar la situación en la cual nos encontramos delante de Dios. Al punto tal que nos compara, y eso está en el libro de los Romanos, con esclavos. Esclavos de la carne, esclavos del pecado. ¿Y la característica principal de un esclavo cuál es? Servidumbre. ¿Y qué significa eso en la vida práctica? ¿Puede el esclavo decidir? ¿Puede el esclavo resolver problemas con su vida? Todo le está resuelto o todo le está impuesto al esclavo y nada puede hacer, ni siquiera respirar, porque es voluntad del amo que respire o que deje de respirar. Y acá Pablo nos está diciendo que nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne y que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y guarda, porque los pensamientos del hombre y la mente del hombre está descrito en la palabra de Dios como hinchazón y podrida llaga. Desde el pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. Entonces, qué grave que es todo esto que están en estos primeros versículos. Qué cruda que es la realidad del hombre sin Dios, alejado de Dios. Y por eso tiene tanto peso este versículo 4, la primera palabra, empero, sin embargo. Todo eso que nos embargaba no importa, porque ahí aparece Dios. Sin embargo, a pesar de todo lo que somos o a pesar de todo lo que éramos, Dios, y esto es importante también, porque no habla de un hombre, no habla de un cura, no habla de un rabino, de un sacerdote, no habla de ninguna otra persona en este mundo, sino que Dios es el que toma protagonismo, es el que aparece, es el que nos busca, es el que nos salva. En el libro de Jonás, vamos a buscarlo, el capítulo 2,
No anoté la página, así que por favor el primero que lo tenga. Página 926. 926. Jonás capítulo 2. La última oración del versículo 10. ¿Cómo dice? Yo entero, con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. ¿A quién pertenece la salvación? A Jehová, a Dios. Empero, Dios, y pone su nombre y nos dice que salva. Por eso que toda nuestra vida y lo que nos queda de ella, tenemos que rendirle alabanza al Señor, rendirle gratitud, porque no nos vino a salvar cualquier persona, tampoco podría. Empero Dios nos vino a salvar. Y Pablo, acá en Efesios, volvemos a Efesios por favor, en el capítulo 1, se dedica a bendecir y a dar gracias a Dios. En el versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito el Padre. En el versículo 7, hablando de Cristo, del Señor Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Bendito Cristo. En el versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Bendito el evangelio que nos dejó el Señor. Bendita su palabra, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados ¿con qué? ¿Con quién, mejor dicho? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es una palabra que significa garantía o anticipo. Cuando nosotros vamos a comprar algo, por ejemplo un auto, ahora nosotros por ejemplo se compraron unos muebles para la iglesia, para la cocina. Bueno, se pagó una seña. Esa es el arras o las arras que a nosotros nos garantizan que después nos van a entregar el mueble. Un auto lo mismo, primero se seña, después se termina de pagar. Bueno, el Espíritu Santo, que es el sello que nos identifica como hijos de Dios, también es la garantía de todas las promesas que el Señor prometió para nosotros y sobre todo de nuestra herencia. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios, a la Santísima Trinidad? Porque se movió. La salvación pertenece a Jehová. Es un texto que tendríamos que aprenderlo de memoria. La salvación pertenece a Jehová. En Efesios capítulo 2, versículo 4, continúa diciendo, empero Dios, ¿cómo sigue? Que es rico en misericordia. Que fue rico, que será rico, que es tiempo presente, pero que también nos habla de una cualidad de Dios, una característica de Dios que no nos tenemos que olvidar, que Dios es eterno. Toda la palabra de Dios se encarga de enseñar que Dios es eterno. Y nosotros no somos eternos. Aunque hemos obtenido la vida eterna por medio de Cristo Jesús, muchas veces nuestros problemas que nos agobian, que nos quitan el sueño,
que nos preocupan, son problemas completamente pasajeros. No digo que no sean importantes para nuestra vida, pero delante nuestro está el Dios eterno de los siglos, la roca eterna de los siglos. Acá dice que Dios es. El Señor Jesús dijo, yo soy. Y nos pone delante del Señor de una manera que nos deja tan chiquititos, tan pequeños, tan insignificantes, que todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, nuestros enojos, nuestras tristezas, desaparecen. El salmista decía, en el Salmo, lo voy a leer yo, del Salmo 92, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en el Salmo 93, 2 dice, tú eres eternalmente. Empero Dios, ¿qué es? Vemos cómo Dios nos presenta lo que somos nosotros. Y es la primera condición que tenemos que tener para reconocernos pecadores. Por eso la palabra de Dios es luz y nos ilumina, nos muestra lo que somos. Pero también nos muestra lo que es Dios y lo que Dios puede hacer con mi vida. ¿Y qué es Dios que es eterno? Es rico en misericordia. Esta palabra misericordia dice que es la compasión de Dios puesta en práctica. El Señor Jesús, cuando veía las almas, ¿qué decía? Dice la palabra de Dios. Tenía o tuvo, se compadecía o tenía compasión. ¿Por qué? ¿Cómo las veía? Como ovejas desparramadas, como ovejas perdidas, que estaban con la sentencia de muerte dictada. Así es como nos ve el Señor y así como lo relata Pablo. Estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. También una definición práctica para que entendamos lo que es la misericordia de Dios. Siempre lo decía el pastor Lanata en la escuela bíblica. La misericordia, a ver si los alumnos se acuerdan. ¿Qué es? La misericordia es cuando Dios no nos paga lo que merecen nuestros hechos, nuestros actos. La misericordia es que Dios no nos pague conforme a lo que somos, que acá lo vimos en los primeros 3 versículos. Y no lo vamos a volver a leer por cuestiones de tiempo, pero todo eso somos nosotros. Empero, sin embargo, Dios es rico en misericordia. Una misericordia rica es una misericordia que abunda. Una persona que es rica económicamente quiere decir que no tiene necesidades, porque es rica. Abunda en ese caso, ¿qué cosa? El dinero. Yo conocí gente rica, conozco gente rica, me ha tocado ir a trabajar a casa de gente rica. Y uno dice, estos están salvados económicamente hablando. Bueno, Dios es rico ¿en qué? En misericordia. En Lamentaciones 3 hay un versículo que cantamos siempre. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Ahí está. La misericordia de Dios es rica. Es tan rica que alcanza para cada uno de nosotros. Alcanzó para toda la humanidad hasta ahora y va a alcanzar hasta que nazca el último hombre. Así de rica es la misericordia de Dios. Y en Tito 3:5 dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, ¿qué cosa? Nos salvó. Por su misericordia nos salvó. Porque no nos pagó conforme a lo que somos. No nos pagó y no nos paga conforme a lo que somos, a lo que hacemos. Acuérdense que somos esclavos de la mente, de la carne.
solamente por eso deberíamos estar muertos delante de Dios. Pero acá Tito dice que por su misericordia nos salvó. Y si volvemos a Efesios 2:4 dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Otra vez vuelve a usar una expresión, Pablo, de abundancia. Mucho amor, mucha misericordia. En el versículo 7 dice: abundantes riquezas de su gracia. En el versículo 19 de Efesios 1 dice: aquella supereminente grandeza de su poder. Todas esas palabras el apóstol deseaba transmitirnos de Dios la grandeza de su amor. Así como podemos hablar de la grandeza de nuestro pecado y de nuestra indignidad, el apóstol usa una y otra vez distintos adjetivos y palabras para tratar, porque Pedro dice que es inefable. ¿Qué es inefable? Que no se puede contar. Y acá el Espíritu guía a Pablo para que en alguna manera nosotros podamos llegar a entender todo el amor de Dios, toda su misericordia, toda su gracia, y como hemos leído acá en el 19, toda la supereminente grandeza de su poder para con quienes, para con nosotros. Gracias a Dios que el Señor no nos vio, o mejor dicho, nos vio, pero no nos pagó conforme a lo que somos. Y nos comparte ese mucho amor. Un amor que también es eterno. En Jeremías 31 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Se vuelve a unir el amor y la misericordia. Y de manera muy gráfica, porque el Señor a nosotros nos soporta. Marco el pastor decía también en la cena: ¿cómo el Señor nos soporta? ¿Cómo el Señor no nos castiga de acuerdo a lo que debería castigarnos? Y tomé la exhortación, porque uno, siendo padre, es rápido para castigar, es rápido para retar, y el Señor no nos castiga conforme a lo que somos o a lo que hacemos. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y ese mucho amor es un amor que rebosa, es un amor que no tiene límites. Primera, en San Juan 13, amólos hasta el fin. Ese es el amor de Dios, que cuando cantamos el corito, ¿no? El amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios. Lo aprenden los niños, pero muchas veces nosotros, a pesar de que lo sabemos, nos olvidamos, porque inmediatamente nos sumergimos, como les digo, en nuestros problemas, aún en nuestros pecados. No podemos levantar la vista al cielo porque nos da vergüenza lo que somos, nos da vergüenza lo que hacemos. Pero acá el Señor está diciendo: empero, sin embargo, ya sé lo que sos vos, me dice el Señor a mí. Y está bien que lo sepas. Pero Dios es rico en misericordia y con su mucho amor que tiene, nos amó. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor, que en abundancia nos quiere dar. En 1 Corintios capítulo 13 habla de la caridad. Es el amor de Dios que los están viendo las hermanas. A ver, ¿qué quiere decir caridad? El amor de Dios derramado en el corazón. Ese es en Romanos 5, muy bien. Pero ¿qué quiere decir caridad? Es el amor de Dios que se sacrifica Por aquel que no lo merece, aquel que es indigno. por aquel que es indigno. Y esa también es una traducción o una explicación de la palabra gracia. La misericordia es que Dios no nos pague conforme a lo que somos. Y la gracia es que Dios nos da aquellas cosas que no merecemos. La misericordia y la gracia, y están en estos versículos. Dios es rico en misericordia. Y ahora también dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Cuánto tenemos que dedicarle de nuestra vida a la meditación de esta palabra? Tendría que ser todo el día, es ella, como decía el salmista, mi meditación. Y cada vez que nos agobian las cosas, cada vez que aparecen los problemas, ahí tiene que aparecer la obra de Cristo, la obra del Señor. Porque Dios es rico en misericordia y por gracia somos salvos. Y algo muy importante que también lo va a decir Juan en la epístola. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Que no se nos ocurra pensar que nosotros amamos a Dios y que sale de nosotros mismos. Porque de nosotros mismos no puede salir nada bueno. Ahora, la obra de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón nos hace ponernos delante del Señor tal cual somos, y ahí sí, con la obra de Cristo en mi vida, limpiándome de mis pecados, limpiando mi mente podrida, limpiando mi carne, crucificando aquellas cosas que a Dios no le agradan, es que podemos dar gracias a Dios, podemos amar a Dios. Puede haber una relación mutua, una relación recíproca, un ida y vuelta. Dios me ama y yo le amo. Qué distintas que serían nuestras vidas, queridos hermanos. Qué distinta que sería nuestra familia. Qué distinto que sería todo si se cumpliese en mi vida esta relación de amor. Podríamos seguir, ¿no?, leyendo el 5, el 6, pero quedémonos con esto. Empero, porque nos deja sin excusas. Todas las excusas son los embargos que nosotros podemos poner delante de Dios. Y cada uno sabe, ¿no?, las excusas que pone delante de Dios. Algunos para ser salvos. Yo no voy a ser salvo nunca, porque no soy tan malo como para pedir perdón. Esos son los moralistas. Otros dicen, yo no voy a ser salvo nunca porque soy demasiado malo para ser salvo. Ese era Judas. Y todos esos son embargos que no ven la obra de Dios en nuestro favor. Y los que ya somos hijos de Dios, ¿cuántos embargos ponemos? ¿Cuánto retenemos? ¿Cuánto le quitamos al Señor? Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Que el Señor nos bendiga.